Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema flexión y en particular vamos a ver flexión oblicua o flexión desviada. Vamos a recordar cuando estuvimos viendo el tema de flexión simple y recta, dentro de las hipótesis para que la flexión fuera recta, era que el plano de solicitaciones, es decir, donde estaba la solicitación o el par o la cupla, o el sistema de cargas que generaba esa solicitación momento flector, tenía que coincidir con uno de los ejes principales de inercia. Cuando no se cumple con esta hipótesis, es decir, con esta premisa de partida, la flexión, en vez de ser recta, se denomina flexión oblicua o flexión desviada. Vamos a ver en qué casos se produce esta flexión oblicua o flexión desviada. El primer caso es en el caso en que nosotros la sección transversal del elemento que estamos calculando esté inclinada respecto del plano de cargas. Entonces, por ejemplo, acá, en ese corte que tenemos un esquema de un techo, en donde hay una cabreada, y hay correas, esas que dice ahí correas 220%, son una estructura lineal que va a ser las veces de una viga y tiene una inclinación dada por el cordón superior de la cabreada. ¿Qué pasa con esa correa? El plano de solicitaciones son cargas verticales porque son cargas gravitatorias, es decir, yo no puedo evitar que la carga gravitatoria, es decir, las cargas del peso del techo, el mismo peso propio de la correa, deje de ser vertical porque está dirigida hacia la tierra. Y yo a su vez tampoco puedo dejar de poner la correa inclinada porque me lo manda el apoyo, que en este caso sería el cordón superior de la cabreada o de la armadura. Por lo tanto, se va a producir un desvío del plano de solicitaciones respecto de uno de los ejes principales de inercia de la vía. En este caso, nosotros tenemos que el plano de solicitaciones es vertical, porque las cargas son gravitatorias, y el plano o el eje principal de inercia de la pieza está rotado. La otra manera de producirse la flexión oblicua desviada es que haya dos flexiones rectas por una superposición de los estados de carga. Entonces, este es el caso, uno de los ejemplos que podemos dar, el caso de una viga carrilera de un puente grúa. La viga carrilera, que está señalada ahí a la izquierda de la figura, es una viga que se apoya en elementos que están conformados en las columnas. En la parte izquierda del dibujo ustedes ven la viga carrilera completa, que es la viga que se encuentra a la izquierda en forma longitudinal, sobre la que apoya la viga del puente de grúa, y a su vez el puente de grúa tiene un carro que se desplaza. Ahora bien, en esa viga se producen dos superposiciones de fuerzas. Las fuerzas verticales gravitatorias, que son las del peso propio de la viga carrilera y a su vez lo que descarga la viga del puente grúa, y además con cada arranque y parada del carro del puente grúa se producen fuerzas horizontales. De tal manera que se produce una situación en la que tenemos al mismo tiempo cargas verticales y cargas horizontales desarrollándose en esa viga. ¿Qué pasa? Que las cargas verticales van a producir momento flector en uno de los ejes de inercia o principales de inercia de la viga, y las cargas horizontales van a producir el momento en el otro sentido.
O sea, visto esquemáticamente, yo voy a tener cargas P sub I, es decir, según el eje de las I, coincidiendo con uno de los ejes principales de inercia, con lo cual P sub I va a producir una flexión recta en el plano de solicitaciones correspondiente al eje principal de inercia I, y P sub Z va a producir una flexión o un momento flector que va a estar en un plano horizontal. Entonces, cada una de estas dos cargas, P sub I y P sub Z, produce una flexión recta en su propio plano de actuación. Ahora, el resultado de cada uno de esas cargas, que van a ser momentos MZ y MI, en este caso, viéndolo desde el punto de vista del vector actuando en el plano, va a componer una flexión oblicua. ¿Por qué? Porque si yo compongo el momento total como la suma vectorial de MZ y MI, la resultante de ese momento va a ser un vector momento que va a ser normal a un plano de solicitaciones correspondiente con ese momento total, y ese plano de solicitaciones no va a coincidir con ninguno de los ejes principales de inercia de la figura. Entonces, en este caso, por acción de dos fuerzas ubicadas en planos de carga ortogonales, se produce un desvío del momento flector total. El otro caso, el último caso en el que se puede producir una flexión desviada o flexión oblicua, es el caso en el que la sección transversal de la pieza no tenga los ejes principales de inercia coincidentes con los ejes X y Y ortogonales correspondientes a la posición original. Y este es el típico caso por ejemplo, de un perfil ángulo. Si uno va a las tablas de perfil, es decir, las tablas donde está la normalización del perfil, va a observar que los ejes X y Y, que son los ejes paralelos a la base y a la altura del perfil, no son los ejes principales de inercia. Los ejes principales de inercia son esos ejes denominados Z y B. ¿Qué ocurre? Que el perfil en cuestión va a ser dispuesto de manera tal que soporte cargas verticales coincidentes con un plano por el que pasa el eje Y. ¿Por qué? Porque es la posición en la que físicamente yo colocaría un perfil ángulo. Supóngase que eso fuera, por ejemplo, una ménsula. A nadie se le ocurriría poner una ménsula inclinada. Entonces, en este caso, por más que la carga coincide con el eje Y, al no ser el eje Y un eje principal de inercia, inmediatamente se produce entonces un desvío en el plano de solicitaciones respecto de uno de los ejes principales de inercia, y por definición se estaría produciendo entonces la flexión oblicua o desviada. En este caso, el momento producido por la carga P sub I tendría esa dirección, y claramente el eje de solicitaciones va a estar desviado de alguno de los ejes principales de inercia, en este caso del eje B, en un ángulo alfa que configura la flexión desviada. Cualquiera sea la situación en la que nos encontremos, de cualquiera de las tres que hemos enumerado, el resultado siempre va a ser exactamente el mismo, es decir, el desvío del plano de solicitaciones respecto de uno de los ejes principales de inercia. Para poder analizarlo bien, lo que vamos a hacer nosotros es producir una rotación de los ejes Y y Z, que son los ejes ortogonales de referencia, digamos, que usualmente tenemos para el análisis, y vamos a colocar entonces la pieza de esa manera para comenzar el análisis. Nosotros sabemos que si producimos un momento flector o un sistema de cargas que produzca un momento flector coincidente con el plano de solicitaciones SS, la solicitación momento flector
que se va a encontrar contenida en ese plano de solicitaciones, va a tener como característica vectorial un vector que va a ubicarse en forma normal a este plano de solicitaciones. Es decir, la posición del vector momento total va a tener esa configuración, con un desvío alfa que va a ser conocido. Ese desvío alfa es un dato que yo voy a tener. Como yo tengo el valor del ángulo alfa, y también tengo el valor del momento flector total que se produce en ese plano de solicitaciones, puedo descomponer ese momento flector en dos momentos MI y MZ que sean rectos respecto de los ejes principales de inercia I y Z, es decir, dos momentos cuya suma produce el momento flector total. Obviamente, que dados m, que es el dato, y alfa, que también es el dato, podemos obtener sencillamente los valores de MI y MZ por las relaciones trigonométricas. Ahora vamos a recordar el principio de independencia de las acciones y superposición de los efectos que nos decía que si yo tengo un sistema en el cual una solicitación puede ser descompuesta o puede ser sumada, el análisis de los efectos de esa solicitación pueden ser analizados en forma independiente por sus componentes y luego sumados algebraicamente. Nosotros si producimos el momento MZ, si ustedes se imaginan produciendo ese momento solamente MZ, MZ es un momento flector recto que va a corresponder a la fórmula de Navier y va a producir tensiones normales sobre el plano de la sección. Si ahora considero el momento MI, este momento va a ser un momento flector que va a actuar sobre el plano de solicitación ahora coincidente con el eje Z, que también es un eje principal de inercia, y va también a generar tensiones normales sobre la sección. Es decir, que el efecto de MZ y MI son tensiones normales. Y como las tensiones normales están actuando sobre la misma sección y tienen la misma dirección, se pueden sumar algebraicamente. Es decir, por el principio que acabamos de nombrar, yo puedo decir que los efectos que produce MZ los puedo sumar a los efectos que produce MI, y esto, el total de estos efectos sumados algebraicamente, son los efectos del momento total M. Vamos a ver ahora un poquito más, en forma más visual de alguna manera, cuáles son los efectos de MZ. MZ, si nosotros utilizamos la regla de la mano derecha, es un momento flector positivo que va a producir compresión en las fibras superiores, es decir, las que están por arriba del eje neutro, y en las fibras inferiores por debajo del eje neutro va a producir tracción. Recordemos, por lo que habíamos visto en flexión recta, y por la deducción de la fórmula de Navier, que el eje neutro es uno de los ejes principales de inercia si la flexión es recta. Y de hecho esta es una flexión recta. La otra flexión, la flexión que produce MI, que es la otra componente del momento total, también utilizando la regla de la mano derecha, produce un sistema de tensiones que tiene a la derecha del eje neutro, en este caso, compresión, y a la izquierda del eje neutro, tracción. En este caso, el eje neutro también coincide con uno de los ejes principales de la inercia, como en todas las flexiones rectas. Entonces, acá se ve claramente lo que hemos hablado en la diapositiva anterior. El efecto de MZ sobre la sección son tensiones sigma X. El efecto de MI sobre la sección son tensiones sigma X. Entonces, si yo tengo sigma X
para una solicitación y la otra solicitación también produce sigma x, lo único que tengo que hacer es sumar algebraicamente el valor de cada sigma x en cada punto que yo considere útil mi análisis. Vamos a ver qué ocurre con el signo de las tensiones y el análisis en los cuadrantes. Como yo tengo una composición de dos flexiones rectas, voy a analizar lo que ocurre en cada uno de los cuadrantes en el que está dividida la sección por la colocación de los ejes ortogonales Y y Z. Cuando tengo MZ actuando únicamente, tengo que en el primer y segundo cuadrante tengo tensiones normales de compresión, es decir, las que están por arriba del eje neutro, y en el tercer y cuarto cuadrantes tengo tensiones de tracción, es decir, lo que está por debajo del eje neutro. Vamos a ver qué pasa con MI. Según el diagrama que tenemos ahí de tensiones, todo lo que está a la derecha del eje Y, que es el eje neutro, va a ser compresión, es decir, primero y cuarto cuadrante. Y en el caso de las fibras que se encuentran a la izquierda del eje Y, es decir, del eje neutro Y, es tracción, es decir, segundo y tercer cuadrante. Como yo voy a sumar algebraicamente, lo que voy a hacer es hacer una combinación entre la figura superior, con tensiones marcadas en rojo, y la figura inferior, con las tensiones marcadas en azul. Vuelvo a repetir que debido a que sigma en los dos casos son tensiones sigma x, es decir, que tienen la misma dirección, pueden ser sumadas algebraicamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? La suma de las dos situaciones anteriores que hemos explicitado va a dar como resultado esta configuración. Entonces, en el primer cuadrante, si podemos observar, tenemos tensiones de compresión únicamente. Es decir, que ahí voy a sumar algebraicamente dos valores negativos, por lo tanto voy a tener un módulo alto. En el segundo cuadrante voy a tener, en un caso, tensiones de compresión y en el otro de tracción, también sumando algebraicamente, pero ya el módulo va a ser menor. Lo mismo pasa en el tercero y en el cuarto cuadrante. En el tercero tengo todo tracción, es decir, módulo alto, y en el otro tengo compresión y tracción mezcladas, lo que me va a dar un módulo menor. Queda bastante claro que los cuadrantes más comprometidos para la seguridad estructural de la pieza van a ser el primero y el tercer cuadrante, donde yo voy a sumar módulos, tanto negativos como positivos. Acá vamos a hacer una aclaración. Este análisis se tiene que hacer en forma estricta en cada una de las situaciones que ustedes van a encarar de flexión oblicua desviada. Es decir, no hay una fórmula para saber cuál es el cuadrante más o menos comprometido. Sin embargo, si yo hago un análisis como el que acabo de hacer, que es bastante sencillo y bastante lógico, yo puedo encontrar entonces cuáles son los lugares donde va a estar más comprometida la pieza. Como yo tengo que sumar algebraicamente tensiones producidas por dos flexiones rectas, lo que voy a hacer es establecer el valor de las tensiones sigma x, que siguen siendo con ese subíndice x, como la suma algebraica de las tensiones producidas por el momento mz recto, es decir, validez absoluta de la fórmula de Navier, y las otras tensiones producidas por el otro momento, MI, también una flexión recta y con su propia fórmula de Navier. Nosotros lo único que tenemos que hacer es colocar en esta expresión los valores de I y Z que nosotros queremos representar en nuestra pieza, es decir, en los cuadrantes que yo esté interesado en calcular, y ponerle el signo correspondiente a la tensión. Es decir, por eso está ese doble signo, más menos, indicando que yo deberé colocar
el signo correspondiente a las tensiones según los diagramas que observamos en la diapositiva anterior. Resumiendo y volviendo un poco a reafirmar lo que dijimos anteriormente respecto de la fórmula en que se calculan estas tensiones, no es más que una suma algebraica de tensiones producidas por dos flexiones rectas. Vamos a ver cómo podemos nosotros ahora utilizar esta fórmula para dimensionar. La fórmula anterior sirve para verificar en forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque al ser una fórmula de verificación, todos los valores respecto de las características geométricas de la sección ya van a estar fijados. Es decir, yo voy a tener una sección con una forma y una dimensión ya conocida, por lo tanto los valores de I sub z e I sub i van a ser conocidos, los momentos rectos yo ya sé cómo calcularlos, y las distancias I y Z acudiré a los valores que tiene la sección ya dimensionada. En cambio, si yo tengo que dimensionar, es decir, que tengo que expresar esta fórmula con los módulos resistentes para poder luego ir a las tablas o hacer los cálculos de las secciones transversales que resistirían este sistema de tensiones, ya se complica un poco más. Si nosotros expresamos la ley o la fórmula de las tensiones en flexión desviada con los módulos resistentes, vamos a tener que las tensiones máximas van a ser iguales al momento recto dividido el módulo resistente en una de las direcciones, más el momento recto sobre el módulo resistente en otra de las direcciones. La primera fórmula sería una fórmula de verificación, donde los módulos resistentes son conocidos, y la segunda fórmula sería la fórmula igualándola a la tensión admisible, de la cual yo debería despejar el módulo para mi cálculo. En ambas fórmulas, nótese que se ha colocado el signo más y se ha prescindido de los signos menos o de la variabilidad de los signos. ¿Por qué? En realidad, nosotros podemos prescindir de los signos sabiendo que en los cuadrantes más solicitados los módulos se suman. Ya sea que esos valores sean de compresión o de tracción, y dependiendo de las características del material, yo veré cuál es el valor que voy a colocar ahí. Pero lo que sí estoy seguro que debo recurrir a la parte en donde los módulos se suman, ya sean ambos negativos o ambos positivos. ¿Qué ocurre con el cálculo, el dimensionamiento a través de la tensión admisible? Si observan la fórmula, yo tengo como datos MZ, MI y sigma admisible, y como incógnitas WZ y WI. Es decir, tengo una ecuación y dos incógnitas, que en este momento a mí me parece como algo imposible de resolver dentro del campo de los valores que nosotros tenemos que trabajar. Entonces vamos a recurrir a una serie de transformaciones para poder despejar los valores, para poder hacer esta ecuación viable de cálculo. En el caso de calcular, digamos, de dimensionar a través de las tensiones admisibles, vamos a multiplicar toda la expresión por W sub Z. Y nos va a quedar esta expresión en la cual tenemos la relación entre WZ y WI. Vamos a ver esa relación WZ y WI, qué significan en el caso de una sección rectangular y otras secciones. En el caso de una sección rectangular, WZ es BH cuadrado sobre 6. Y WI es B cuadrado por H sobre 6. Por lo tanto, la relación WZ y WI es H sobre B. ¿Es posible fijar la relación H sobre B previamente al dimensionado? Absolutamente, porque yo puedo querer establecer una relación de forma
en la sección, en este caso una sección rectangular, en la que yo puedo decir previamente a todos los cálculos cómo quiero que luzca esa sección desde el punto de vista de la SBEL 3. Entonces yo puedo decir que H sea 2 veces B, es decir, el doble de alto que el ancho, o 1,5 o el coeficiente que yo quiera. Es decir, que yo puedo preestablecer antes del dimensionamiento esta relación. Con lo cual, en la expresión original que nos estábamos imponiendo para el dimensionamiento, esa relación es fija de antemano. No quiere decir que tenga valores fijos, tabulados, ni nada por el estilo, porque esto es una sección rectangular en la cual yo elijo cómo se va a ver, pero una vez que yo lo fijé, ya se transforma en una constante o en un valor conocido. A esa relación entre H y B en general se le llama factor de forma o coeficiente de forma y se le denomina con la letra K. Resumiendo, en la expresión anterior, sigma admisible por W sub Z es igual a MZ por más MI por K. Y en este caso lo que yo necesito es despejar WZ y luego con ese valor puedo dimensionar la pieza. En los perfiles laminados, en los perfiles normalizados, esta relación K generalmente está fijada. ¿Y cómo se obtiene? Se toma un perfil cualquiera, supongamos un perfil WT o un perfil un UPN o el perfil que yo quiera, y se toman 3 o 4 valores de los WZ y los WI que están tabulados. Y se hace la relación. Generalmente esta relación K no va a ser un valor constante para toda la tabla de perfiles, pero va a ser un valor aproximado. Por ejemplo, en el caso de los perfiles WT, ese valor es aproximadamente 7. Ahora, si yo lo hago para un perfil específico, probablemente dé 7,5, en otro caso dé 6,8, pero yo lo puedo aproximar a un valor entero, y con eso tengo la ayuda que necesito para levantar la indeterminación de la igualdad, lo cual me va a permitir acercarme al valor real del perfil y luego puedo verificar el perfil que yo he obtenido. Una de las cuestiones básicas de la flexión recta era la obtención de la posición del eje neutro, la cual analizando cuando calculamos la fórmula de Navier, nosotros hicimos un análisis y determinamos que el eje neutro coincidía con uno de los ejes principales de inercia. Es decir, resumiendo, en flexión recta tenemos uno de los ejes principales de inercia es el eje de solicitaciones y el otro eje principal de inercia es el eje neutro. Al abandonar la hipótesis de que la flexión sea recta, es decir, que el eje de solicitaciones coincida con uno de los ejes principales de inercia, es lógico pensar que el eje neutro ya no va a ser tampoco un eje principal de inercia, y tampoco debemos pensar que vayan a ser ortogonales entre sí el eje de solicitaciones y el eje neutro. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis ubicando una porción de la viga, una fibra particular de la viga en nuestro plano, y haciendo el análisis de las tensiones. Si nosotros primero analizamos dónde van a estar las tensiones que se van a sumar algebraicamente con módulo y las que van a tener un módulo menor, vemos que en el segundo y en el cuarto cuadrante tenemos una suma de positivos y negativos. Recordemos que para que el eje neutro se materialice, debe ocurrir que sobre él mismo se produzcan deformaciones nulas, es decir, tensiones nulas.
Si lo pensamos bien, en el primero y en el tercer cuadrante jamás podrían producirse tensiones nulas, porque estoy sumando módulos, ya sean negativos o positivos, pero los estoy sumando. Es decir, que jamás podría dar cero. La posibilidad de la existencia del eje neutro se va a dar en el segundo y en el cuarto cuadrante, donde yo estoy sumando valores de distintos signos. Es decir, que en alguno de esos lugares voy a terminar con un valor cero. Sabiendo esto, vamos a suponer la ubicación tentativa del eje neutro. Entonces vamos a trazar una recta que atraviese los dos cuadrantes donde posiblemente se pueda ubicar el eje neutro. Al ángulo que forma el eje neutro con el eje Z lo vamos a llamar beta. Y vamos a tomar un punto del eje neutro y lo vamos a analizar respecto de su sistema de tensión. Ese punto, que vamos a llamar A, tiene como coordenadas Z positivo e I negativa. Y a su vez, sabemos que en ese punto se producen unas tensiones de tracción por MZ y tensiones de compresión por MI. Entonces, según MZ, hay tensiones de tracción. Ponemos el signo más antes de la ecuación o de la fórmula, y a su vez le ponemos la coordenada al punto A que corresponde a esa situación, que va a ser menos I. ¿Qué ocurre con el momento producido por MI? MI produce compresión en ese punto A. Entonces le colocamos el signo negativo. Y a su vez Z tiene valor positivo. Entonces nos queda armada la ecuación de las tensiones que se producen en el punto A. Ahora, ¿cuánto valen las tensiones en el punto A? Si yo supongo que el punto A pertenece al eje neutro, entonces esta fórmula tendría que dar 0. ¿Cierto? Sabemos que en el eje neutro no hay deformaciones, por lo tanto no hay tensiones, y por lo tanto las tensiones calculadas para ese punto A tienen que dar 0. Con esta igualdad vamos a despejar I en función de Z. ¿Por qué I en función de Z? Porque la variable independiente en este gráfico que hemos hecho nosotros es Z, es decir, abscisas, y las ordenadas son las que están sobre el eje Y. Entonces, despejando I en función de Z, nos queda esa expresión. ¿Qué es esa expresión? Bueno, claramente la ecuación de una recta sin ordenada al origen, es decir, el eje neutro es baricéntrico, ya lo habíamos analizado anteriormente, y con una pendiente que vale MI sobre MZ por I sub Z sobre I sub I. Esta es la ecuación del eje neutro y es la que nos hace posible representar esa recta. Vamos a analizarla. Tenemos entonces la recta que me da el eje neutro y vamos a ver las tangentes, digamos la tangente o la pendiente de esa recta. En esa pendiente, que es ese producto de esas dos fracciones, una de las fracciones, que es MI sobre MZ, es la tangente del ángulo alfa. Es decir, uno de los datos que nosotros teníamos originalmente, que era el desvío del eje de solicitaciones respecto a uno de los ejes principales de inercia para producirse la flexión oblicua, es un valor que conocemos y es una constante, es decir, ese valor no lo podemos variar. Por lo tanto, tenemos una parte de esa pendiente. La otra parte de la pendiente también es constante, porque es la relación entre los momentos de inercia rectos de la sección transversal. Si nosotros ya la tenemos dimensionada, ese valor es conocido.
Podemos decir entonces que I igual a menos K por Z, donde K es la pendiente y donde K vamos a llamarlo tangente de beta. Si lo observamos, es el ángulo que forma con el eje Z, que es la relación entre las abscisas y las ordenadas de un punto del eje neutro. Pero la tangente de beta es igual a la tangente de alfa por I sub z sobre I sub i. Todos valores conocidos y fácilmente calculables. Entonces, alfa y beta no tienen por qué ser iguales. La única manera en que la tangente de beta sea igual a la tangente de alfa es que I sub z sea igual a I sub i. Es decir, que tengamos una sección en la cual los momentos de inercia recta respecto de los ejes Y y Z sean iguales, que podría ser un círculo o un cuadrado. En el resto de las secciones que vamos a utilizar, el cociente entre I sub Z e I sub I no da 1, por lo tanto, tangente de beta va a ser distinto de tangente de alfa, y por lo tanto, alfa y beta van a ser distintos. Al ser distintos, alfa y beta, véanlo bien ahí en el dibujo, lo más común es que el eje de solicitaciones y el eje neutro no sean ortogonales.